Hola, en esta ocasión vamos a conocer lo que son las colecciones en C#. Básicamente estas representan un grupo de objetos donde estas nos ayudan a lo que es realizar varias operaciones sobre un conjunto de objetos, como por ejemplo lo que es almacenar objetos, modificarlos, eliminarlos, recibirlos, buscar en ellos y ordenarlos. Nosotros obviamente podemos también utilizar lo que son arrays para almacenar objetos o una lista de estos, pero las colecciones tienen algunas ventajas sobre los arrays, ya que los arrays tienen un límite, pero las colecciones no, ya que estas incrementan dinámicamente a medida que le agreguemos objetos, como también disminuyen a medida que los vamos eliminando de manera dinámica. En C# tenemos lo que son tres formas de trabajar con colecciones, las cuales pertenecen a diferentes namespace. En este caso solamente vamos a trabajar con las que pertenecen al namespace System Collection Generic, las cuales trabajan también con lo que es el tipo de dato genérico o con la forma genérica que vimos en videos anteriores. También tenemos un namespace que se llama System.Collection, pero estos ahora mismo están obsoletos. Y también tenemos lo que son las clases que pertenecen o las colecciones que pertenecen al System.Collection.Concurrent. Algunas de las clases que vamos a ver que pertenecen al namespace System.Collection.Generic son, por ejemplo, las listas, los stack, queue, linked list, hashed, sorted set, dictionary, sorted dictionary y sorted list. Vamos a ver algunos de estos. Vamos a comenzar viendo lo que es la colección list, la cual es usada para almacenar y recuperar elementos. Esta puede tener elementos duplicados y se encuentra en el namespace que mencionamos anteriormente, que sería el System Collection Generic, que es donde se encuentran la mayoría de las clases que vamos a ver en este video. Vamos a ver un ejemplo de la lista genérica, la cual almacenará un objeto llamando a su método add para agregarlo, y de la cual también podemos iterar todos sus elementos a través de lo que es un método, a través de lo que es un for each que vimos anteriormente. Entonces, para declarar una colección de tipo list lo hacemos de la siguiente manera. Simplemente colocamos acá list y, como ven, tenemos acá el genérico donde debemos especificar el tipo de dato que va a coleccionar esta lista. En este caso puede ser, por ejemplo, un string para hacerlo bien sencillo, y vamos a darle un nombre que se llame, por ejemplo, names, y lo hacemos igual a new list con el mismo tipo de dato. Como saben, ya podemos lo que es obviar esta parte y así ahorrarnos un poco de código y tener un código más limpio, y de esta forma ya declaramos una lista a la cual podemos agregarle todos los elementos que queramos, siempre y cuando sean del tipo que indicamos acá en el genérico. Entonces vamos ahora a llamar a su método .add, que como ven recibe lo que es un parámetro del tipo de dato que le indicamos acá como genérico. En este caso vamos a colocar acá, por ejemplo, a Jason. Vamos a colocar otro nombre que sea, por ejemplo, Carlos, y otro nombre que se llame Juan, por ejemplo. Y de esta manera podemos ver que dinámicamente podemos agregarle valores a la lista. Para recorrerla, simplemente con un for each, como hemos visto, le vamos a llamar ítem a la variable y hacemos referencia a la colección, que en este caso se llama names, y vamos a imprimir por consola cada ítem. En este caso es un string, por lo que no hace falta hacer ningún cast. Como ven acá, el ítem es de tipo string, ya que esto es una colección de strings. Si ejecutamos, vemos acá los elementos de dicha colección. Cabe destacar, por ejemplo, voy a comentar esta parte, que podemos inicializar una lista de la siguiente manera, como lo hacíamos con un array, y es abriendo y cerrando llaves, y acá adentro colocando sus valores o elementos. En este caso son de tipo string, pues colocamos strings, y de esta forma también podemos inicializar lo que es una lista. Si ejecutamos nuevamente y vemos acá los elementos que agregamos en esta lista, de esta forma. Vamos a ver otros métodos los cuales nos permiten interactuar con lo que es una lista, como por ejemplo vamos acá a crear a names.insert. Como ven, al poner el punto tenemos todos los métodos que podemos utilizar acá de una lista. Ya cada quien deberá ir viendo lo que va necesitando y qué método le puede ser útil para lo que necesite. Yo obviamente no lo voy a mostrar todos, voy a mostrar simplemente algunos, pero para que vean más o menos cuál es la funcionalidad. En este caso voy a utilizar lo que es el método insert, el cual, como dice acá, nos inserta un elemento en una posición específica indicándole un index.
Como ven, el primer parámetro es un índice, el cual yo le voy a decir, por ejemplo, acá tenemos el índice 0, 1 y 2. Si quiero que se introduzca entre Jason y Carlos, le digo que sea en el índice 1, colócame el siguiente elemento, que sea, por ejemplo, Pedro. Guardo acá y si los muestro con este bucle, vemos acá que se ha introducido a Pedro antes, después de Jason y antes de Carlos. Vamos a ver otro método, por ejemplo, que sea, por ejemplo, names.contains, el cual el método lo que hará será determinar si un elemento está en la lista. Esto puede ser útil ya si queremos, por ejemplo, comprobar si un elemento que tenemos se encuentra en dicha lista, en este caso de tipo string. Si yo como parámetro le paso acá un string, como ven acá, yo puedo preguntarle si Jason existe en dicha lista. Para ello lo que vamos a hacer es simplemente mostrar por consola el resultado de la función contain, sea de esta forma, y si ejecutamos vamos a ver acá que nos dice que sí existe. Si colocamos acá JSON2 y ejecutamos, vemos aquí que nos devuelve falso, lo que significa que no existe. Vamos a ver otro método, el cual sería, por ejemplo, si queremos remover un elemento de la lista, llamamos a su método remove, el cual recibe un elemento como tal, por ejemplo, en este caso un string, ya que es el tipo de datos que estamos utilizando. También tenemos un remove all, el cual recibe un predicate, que básicamente es una función lambda, donde podemos colocar una lógica para establecer cuáles elementos se van a eliminar, como también el remove add, donde a través del índice eliminamos un elemento. Vamos a utilizar el primero para que, por ejemplo, me elimine a lo que es Carlos. En este caso el método nos devuelve un booleano indicando si se eliminó o no, pero vamos a ver que en este caso no me lo va a listar ya que lo hemos eliminado. Si ejecuto nuevamente, acá me dice que sí lo eliminó y Carlos ya no existe en la lista. Si colocamos un nombre que no existe, nos devolverá falso, indicando que no lo encontró para eliminarlo y por ende tenemos nuestra lista intacta. Vamos a eliminar, por ejemplo, por el índice con el remove add y vamos a eliminar el índice 1, que sería Carlos también. En este caso me da un error ya que este remove add no nos devuelve ningún valor, por ende esto da error. Vamos a eliminar el console writeLine y si ejecutamos ya no existe, bueno, en este caso no era Carlos sino Pedro, ya que hemos agregado a Pedro en el índice 1 y por eso lo agregamos acá, pero se elimina acá. Queremos eliminar a Carlos, entonces sería el índice 2. Si ejecutamos, vemos que ya Carlos no existe. Vamos a ver otro método. Por ejemplo, tenemos un método count, el cual nos devuelve el valor actual que tiene la lista o el largo que tiene esta. Si ejecuto, por ejemplo, vemos acá que nos dice que es 4, ya que tenemos 4 elementos. También tenemos el método, por ejemplo, addRange, donde podemos pasarle otra colección para que lo agregue a esta colección. También tenemos el método clear, que básicamente lo que hace eliminar todos los elementos. Como es de tipo void, o sea que no devuelve nada, me da un error acá, elimino el console writeLine para que simplemente se ejecute y si le doy a correr, vemos acá que no nos lista nada ya que hemos eliminado todos los elementos con esta función clear. Vamos a ver otra funcionalidad. Por ejemplo, podemos utilizar lo que es la función find, ya que esta va a buscar un elemento dependiendo una condición que le coloquemos y me va a retornar dicho elemento. Por ejemplo, en este caso tenemos un predicate donde nosotros tendremos que colocar acá lo que es una lambda expression para retornar el elemento que queramos de acuerdo a una condición que le coloquemos. Vamos, por ejemplo, a utilizar find y vamos a guardar el valor que nos retorna en una variable que se llame a, por ejemplo. Y a find vamos a pasarle una lambda expression que, como ven acá, recibe como parámetro un string. Por eso podemos colocar acá, por ejemplo, una s que correspondería al parámetro de entrada y con una lambda expression verificamos si ese string, o sea, en cada iteración se va a ir pasando lo que es un elemento de la colección y ese elemento va a estar referenciado siempre con la variable s o el parámetro s de la lambda expression. Entonces vamos a preguntar si ese elemento es igual a lo que queramos acá. En este caso vamos a verificar a Jason, por ejemplo, y de esta forma le pasamos una lambda expression, ya que find recibe lo que es un predicate y eso significa que es una lambda expression que debemos pasarle, y como parámetro nos va a pasar cada uno de los elementos, en este caso de tipo string, y lo guardamos en este parámetro llamado s. Entonces este parámetro es el que vamos a evaluar en cada uno de los casos con lo que queramos. En este caso, si es igual a Jason. Si esto es así, vamos a ejecutar .NET Run. En este caso no imprimimos la variable a, vamos a mostrarla más abajo. Y si esta variable tiene un valor, nos los va a imprimir acá. Si ejecutamos, vemos a Jason 2 veces ya que lo ha encontrado. Y como ven también, find nos devuelve lo que es un string o un valor nulo, ya que tiene este signo de interrogación en el tipo de datos, lo que quiere decir que devuelve o un string o un valor nulo.
nulo. Si coloco un nombre que no existe, por ejemplo JSON2, no lo va a encontrar, por ende A tendrá un valor nulo y como vemos acá no nos lista nada o no nos muestra nada. Vamos a ver otra funcionalidad. Ya sabemos cómo utilizar lo que es la función find. Y como ven, aquí tenemos un sinnúmero de métodos, los cuales están bien documentados, incluso con los parámetros que corresponden y un nombre bien significativo. Por lo que ya aquí, dependiendo de lo que necesitemos, vamos a utilizar el método que se adecua a la funcionalidad que necesitamos. En este caso, por ejemplo, tenemos el método sort, que como ven acá es un método que no devuelve nada, lo que significa que simplemente se va a ejecutar y nos va a ordenar la lista. Vamos a eliminar esta línea de acá y si ejecutamos tenemos acá ya los elementos ordenados, en este caso en orden alfabético. Y así sucesivamente pueden ir probando cada uno de los métodos con sus funcionalidades. Y ya con el tema de la lista yo voy a terminar acá. Vamos a seguir viendo otros tipos de lista. Ahora vamos a ver lo que son los sorted set, los cuales pueden ser usados para almacenar, remover y obtener elementos. Estos mantienen el orden ascendente de los elementos, mas no duplica dichos elementos o no puede contener elementos duplicados. El uso sugerido de esta colección sorted set es que, por ejemplo, si tú quieres tener lo que es elementos únicos y también quieres que estén ordenados de manera ascendente. Entonces, lo único que debemos hacer es crear un objeto de este tipo de datos que sería el sorted set. Y con el método add podemos agregarle dichos elementos. Si ejecutamos nuevamente .NET Run, vamos a ver que a medida que vamos agregando elementos, estos van siendo ordenados, más no duplicados, como vemos acá. Vamos a ver ahora lo que son los stacks o las colecciones de este tipo, las cuales son usadas para hacer push y pop de los elementos. Este concepto es utilizado como pila que organiza los elementos en orden LIFO, o sea, el último en entrar es el primero en salir, o last in first out. Puede tener elementos duplicados y de igual forma se encuentra en el namespace collection.generic o system collection.generic. En este caso la clase que vamos a utilizar se llama stack, como vemos acá. Como ven, esta no tiene un método add, sino que tiene un método push para agregar elementos a dicha colección. En este caso voy a agregar los mismos elementos, pero como ven acá, tener pendiente que hemos ingresado primero a Jason, luego a Carlos, después Juan y vamos a poner acá a María, por ejemplo. Vamos a mostrar el contenido de igual forma con un for each, pero como ven acá nos va devolviendo los elementos en manera inversa, o sea, el primero que entró es el último en salir, como ven acá. Si queremos obtener un elemento luego de listarlos, por ejemplo, llamamos a names.pick, que esta función lo que hace es básicamente, como ven acá, nos retorna el objeto que está en el top sin removerlo. En este caso, si verificamos qué objeto es ese, le damos .NET Run y vemos aquí que nos ha devuelto a lo que es María, ya que al ser la última en ingresarla en la lista nos las devuelve de primera. Pero a diferencia de el método pop que vamos a ver, pick no lo elimina, pero pop sí. Si listamos más abajo acá nos va a devolver el elemento, pero lo va a eliminar de la lista, por lo que lo siguiente que hará esto será listar los elementos restantes. Vamos a colocar un texto acá para diferenciar un poco, por ejemplo que diga pop : y si ejecutamos vemos acá que nos ha obtenido a María y aquí vemos que ya nos lista solamente 3 elementos, ya que ha removido a María de la colección. Entonces, si ejecutamos otra vez el método pick, en este caso, luego de tener 3 elementos, vamos a ver que el siguiente elemento que nos devolverá o que está en el top o en la primera posición de la lista va a ser Juan. Si llamamos acá la función pick, por ejemplo, y ejecutamos, vamos a ver que primero nos retorna a María, ya que es la primera en la posición de la colección. Luego nos lista los 3 elementos restantes y el que está ahora en la primera posición es Juan. Por lo que, como habíamos mencionado, el primero en entrar es el último en salir. Vamos a eliminar esta parte para continuar y ahora vamos a ver lo que es la colección queue, la cual es usada para encolar y remover de la cola elementos. Esta colección utiliza el concepto de la cola que se organiza en orden FIFO, o sea, el primero en entrar es el primero en salir, a diferencia de la stack, y esta puede tener elementos duplicados. Vamos a ver un ejemplo. Como ven acá, la colección queue no tiene el método push, sino que el método que se utiliza es en queue para encolar los diferentes elementos, pero en este caso el primero en entrar será el primero en salir, por lo que acá nos los va a listar en el mismo orden que tenemos acá. Si ejecutamos .NET Run, acá vemos a Jason, Carlos, Juan y María. Y ya, por ejemplo, si queremos ahora mostrar por consola el elemento que
que queremos sacar de la lista, por ejemplo, con el método pick, el cual nos va a retornar el elemento que corresponde, pero no lo va a eliminar. Por ejemplo, names.pick, si ejecutamos, vemos acá que nos retorna a JSON, ya que es el primero en salir porque fue el primero en entrar. Si ahora llamamos a su método dequeue, el cual va básicamente a eliminar el elemento y a retornarlo. Como dice acá, remueve y retorna el elemento al inicio de la cola. Y si luego de esto listamos todos los elementos para comprobar que ya no existen ese elemento que nos ha retornado dequeue, vamos a ejecutar acá y vemos que nos ha devuelto a JSON y lo ha removido de la cola, y por ende solamente quedan estos elementos. Vamos a ver ahora lo que es el linked list, el cual utiliza el concepto de lo que es lista enlazada y nos permite insertar y eliminar elementos de una forma rápida, y también nos permite tener lo que es elementos duplicados. Esta lista nos permite también agregar y eliminar elementos tanto al inicio como al final. Entonces, para utilizar, como ven, este no utiliza el método enqueue, sino que utiliza los métodos que son, por ejemplo, add after, add before, add first o add last, que básicamente significa agregar después de, agregar antes de, agregar al inicio o agregar al final. Vamos a agregar, por ejemplo, al final a Jason, a Carlos y a Juan, y ahora vamos a agregar al inicio a María. Si listamos acá nuestra lista, vamos a eliminar esta parte. Si ejecutamos, vamos a ver que María está al inicio y ya estaría lo que es Jason, Carlos y Juan, ya que vamos agregando siempre al final cada elemento. Por lo que primero sería María, luego Jason, Carlos y Juan. Vamos ahora, por ejemplo, a insertar un elemento antes de alguien o después de algún elemento. Tenemos que acceder primero al nodo con el cual queremos tener como referencia para agregar antes o después de este, y eso lo hacemos desde la colección accediendo, por ejemplo, con find, que como ven acá nos devuelve un linked list node, y le decimos que nos devuelva a Carlos en este caso. Y ya teniendo este nodo, lo que podemos hacer es names. Como ven, add after, por ejemplo, agregar después, recibe como parámetro un nodo que sería Carlos en este caso, seguido de como segundo parámetro el nuevo nodo que sería el siguiente elemento, que sería, por ejemplo, Pedro. ¿Qué quiere decir esto? Que después de Carlos va a agregar a Pedro. Si listamos la lista, vemos que después de Carlos tenemos a Pedro. De igual forma podemos hacer el add before, que sería agregar antes de Carlos, agrégame a Pedro. Si ejecutamos, tenemos a Pedro acá. Entonces, recapitulando, lo que debemos hacer es obtener una referencia del nodo con el cual queremos interactuar para agregar antes o después de este elemento. Vamos a ver ahora lo que es un diccionario, el cual utiliza lo que es el concepto de hash table, y este almacena lo que son valores sobre la base de la clave o key. Solo contiene keys únicas. Con la ayuda de la clave podemos buscar o eliminar elementos fácilmente. Esto lo que tiene una particularidad es que nos permite almacenar elementos indicando una llave para acceder a estos. Vamos a ver un ejemplo. Acá vamos a de igual manera a crear una lista, pero en este caso un dictionary, donde debemos indicarle tanto el tipo de dato para el elemento como el tipo de dato para la clave. En este caso, por ejemplo, como ven acá, si vamos a esta colección, vamos a ver que tenemos un tipo de dato para el key y un tipo de dato para el valor. Entonces, en este caso le estoy diciendo que para el key quiero que el tipo de datos sea entero y para el valor que sea de tipo string, lo que significa que ahora si quiero agregar un elemento, que sería con el método add, debemos indicar acá lo que es el key y luego el valor. En este caso el key sería, por ejemplo, el 1 y el valor JSON. Y como ven acá, he almacenado cada elemento con un key o clave, lo que significa que el elemento con la clave 3 corresponde a Juan. Cabe destacar que esto no permite duplicidad de llaves, lo que significa que si más adelante intento agregar un elemento con la misma llave, lo que hará será sustituir el elemento que se encuentra en la llave que indiquemos. Por ejemplo, aquí tenemos a Carlos en la llave 2. Si yo intento agregar un elemento en la llave 2 que se llame Alberto, vamos a ver que el Carlos no va a existir en este caso, sino que será Alberto. Vamos a eliminar esta parte, esta también, y para listarlo será un poco diferente, ya que tenemos que acceder tanto a la llave como al valor. En este caso vamos a utilizar lo que es un key value pair, que sería la clase que estaríamos utilizando
utilizando, desde la cual vamos a acceder a la clave y al valor. En este caso lo tenemos acá. Como ven, ya estamos utilizando la palabra clave var, lo que significa que no hace falta indicar todo esto que vemos aquí, que sería esto, sino que simplemente ahora, teniendo este objeto de tipo keyValuePair, vamos a acceder a item.key más, vamos a poner un signo de igual, item.value, y de esta forma accedemos tanto a la key como al valor. Como vemos aquí, el key corresponde al tipo de dato que indicamos, en este caso entero, y aquí el valor al tipo de dato que indicamos, que sería string. De esta forma es que fusionan lo genérico, como vimos en videos anteriores. Entonces, si ejecutamos .NET Run, como ven acá, hemos tenido una excepción, lo cual nos indica que el ítem con el mismo key ya existe y es el key 2. Esto quiere decir que no podemos tener key duplicadas, ya que estaríamos recibiendo lo que es una excepción. Entonces, para que funcione el código, vamos a eliminar esta key que ya la tenemos declarada arriba. Entonces, si ejecutamos, vamos a ver acá que nos imprime el key y el valor del diccionario. También tenemos muchos métodos desde el cual podemos, por ejemplo, llamar al clear para limpiar todos los elementos, remover elementos, remove, pasándole como valor el key. En este caso vamos a eliminar, por ejemplo, el que tiene el key 4 o el key 2. Si ejecutamos, vamos a ver que ya el key 2 no existe, como ven acá. Y aquí tenemos muchísimos métodos que podemos ir verificando para qué funciona y todo lo demás, dependiendo de la necesidad de cada uno. Ya para finalizar, le voy a hacer mención de algunas otras clases de colecciones que tenemos, que son, por ejemplo, Sorted Dictionary, que como su nombre lo indica, nos va a guardar los diccionarios, pero siempre ordenándolos por el key o la clave. Como también tenemos lo que son Sorted List. Como habíamos visto, teníamos la lista de tipo list o la colección, pero también tenemos lo que es el sorted list, la cual siempre va a mantener un orden. A medida que le agreguemos elementos, siempre lo va a tener ordenados de manera ascendente. Y bien, ya con esto hemos terminado acá. Recuerda suscribirte si no lo has hecho, darle me gusta si te ha gustado el video, activa la campanita para estar al tanto de nuevo contenido y nos vemos en el próximo capítulo.